Buenas noches, jóvenes. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar viendo y, bueno, continuando con el temario que ya hemos empezado en este tercer parcial que va asociado al apalancamiento, punto de equilibrio y estructura de capital. Dentro del tema del apalancamiento, como ustedes recuerdan, estuvimos viendo lo que era el punto de equilibrio, cómo sensibilizar ese punto de equilibrio y, bueno, y también venían los temarios del apalancamiento operativo financiero y apalancamiento total. Entonces, para dar inicio con estos ejercicios prácticos, cualquier consulta o duda que ustedes tengan, hay una presentación que resume los conceptos más importantes del capítulo 14 y aquí tenemos la parte práctica del apalancamiento. Entonces, vamos a comenzar con el apalancamiento operativo. Para este tipo de apalancamiento, yo les voy a como dar un pequeño preámbulo, porque recuerden que nosotros cuando hacemos estos ejercicios, hay una fórmula que le aplicamos, determinamos el resultado. Obtener el resultado, creo que yo siempre se los he mencionado, puede ser una tarea fácil porque usted únicamente tiene que tal vez dividir, restar, multiplicar, o sea, aplicar la fórmula, que la fórmula usted la puede tener a mano para poder desarrollarlo. Lo más importante aquí es que uno, ustedes entiendan cómo es que eso se produce, para qué me sirve esto, por qué tengo que conocerlo. Y bueno, esto viene asociado a que nosotros en nuestros negocios, en muchas ocasiones, bueno, negocios propios, empresas a las que trabajemos, en muchas ocasiones hacemos ciertas actividades y quizás no sabemos por qué motivo las estamos haciendo. Ok, ¿qué es un apalancamiento? Si nos vamos directamente con el concepto de la palabra, jóvenes, nosotros podemos decir, ok, si yo estoy hablando de algo de apalancar, imagínense aquí como los sinónimos de esa palabra, ¿verdad? Apalancar, palanca. ¿Para qué me sirve una palanca a mí? A veces ustedes tienen una palanca, hacen la fuerza y ¿qué hacen? Levantar algo, ¿verdad? Entonces, apalancar va relacionado a eso, levantar algo, mover algo, no sé, pueden asociarlo a eso. Entonces, pero ahora vámonos al término apalancamiento, pero ya en un ámbito de finanzas. Entonces, ¿qué es apalancar? Es cuando en una empresa utilizan diferentes mecanismos para poder generar una mayor rentabilidad. Y cuando hablo de generar una mayor rentabilidad, puede ser porque la empresa no está ganando o porque la empresa quiere ganar más. Entonces, aquí nosotros vamos a ver tanto el apalancamiento operativo como el apalancamiento financiero. Cuando nosotros tenemos esos tipos de apalancamiento, lo que nosotros decimos es, bueno, vamos como empresa a tomar decisiones, a buscar herramientas que me ayuden a mí a generar una mayor ganancia. Ustedes me pueden decir, si yo vendo más, yo voy a ganar más, pues es punto válido. Pero recuerden que también nosotros tenemos los temas del costo. Si nosotros logramos disminuir esos costos o al menos mantenerlos, nosotros podemos decir que también podemos ganar más. Pero para lograr eso, nosotros tenemos que establecer estrategias, buscar herramientas, mecanismos que nos ayuden a lograrlo. Hay empresas jóvenes de que tienen, no sé, tienen sus propios departamentos y esos departamentos trabajan en conjunto para poder cumplir estas metas. Entonces, con eso nosotros, ¿qué logramos? Logramos de que el negocio crezca. Entonces, les voy a mencionar los tres tipos de apalancamiento. Bueno, creo que ya se los dije, el operativo, el financiero y el combinado. En el caso del apalancamiento operativo es cuando nosotros decimos, nosotros ya conocemos en una empresa, tal vez para un periodo determinado, cuáles son los costos fijos. Y cuando hablamos de costos fijos, en clases anteriores yo les he explicado cuáles pueden ser, pero imagínense ustedes una empresa de producción. Y sobre esa base voy a enfocarme para que ustedes puedan entender. Es una empresa de producción y esta empresa dice, bueno, yo necesito producir un poquito más. Porque al producir un poquito más, pues yo voy a vender más y eso me va a incrementar mi ganancia. ¿Cómo puedo lograr eso? Entonces, tal vez lo más fácil que se nos viene a la mente a nosotros es, pues, eh, vendamos un poco más, ¿verdad? Eso una, o dos, ofrezcamos más el producto. Este,
O ustedes pueden decir, bueno, establezcamos trabajar un poquito más del tiempo que normalmente trabajamos para producir más. Pero nosotros decimos, vamos a trabajar más tiempo, vamos a estar incrementando los costos, porque nos va a tocar pagar planilla, la máquina va a estar más tiempo encendido, eso también viene consigo la energía eléctrica y bueno, cualquier otro gasto que se pueda asociar y eso quizás en vez de ayudarnos a incrementar las utilidades nos va a hacer que las disminuyamos. Entonces, en una empresa se buscan estrategias y puede ser una de las estrategias, como yo sé cuáles son mis costos fijos, yo puedo buscar una manera de que a raíz o que vaya asociado a mis costos fijos me ayude a incrementar mis utilidades. Por ejemplo, la empresa va a adquirir una nueva maquinaria. ¿Qué tiene que ver la maquinaria con el grado de apalancamiento operativo? Algo operativo me indica a mí que se va a generar de la operación de la empresa. Al adquirir yo una nueva maquinaria, con esa maquinaria, para poder adquirirla, la empresa viene ya hace análisis, qué beneficio me va a traer a mí adquirir este activo fijo y tal vez dentro de esos beneficios sea, ocupo menos tiempo para producir más. Desde ahí ya vamos a una disminución de tiempo, pero me va a producir más. Al producirme más, ¿qué estoy haciendo? Pues voy a ofrecer más al mercado. Al ofrecer más al mercado, tengo una maquinaria que me lo va a producir en menos tiempo, ahí más bien va a haber una reducción de tiempo. Y quizás esa maquinaria me ahorre el trabajo de 3 o 4 personas, una disminución de mano de obra. Entonces, imagínense, voy a producir más, se me reduce mano de obra y se me reduce el tiempo que voy a tener encendida esa máquina para estar produciendo, automáticamente que obtengo un mayor rendimiento. Eso es un ámbito, o sea, súper perfecto. Vámonos a otro escenario. Sí me va a producir más producto en menos tiempo, pero este, los costos van a ser los mismos. ¿Obtengo ganancia? Sí. ¿Por qué? Porque estoy produciendo más y al producir más voy a ganar más. Si bien es cierto, los costos variables van asociados a las ventas, pero como les digo, estamos tratando una o de disminuir los costos fijos o de mantenerlos. ¿Y por qué eso es importante? Porque así yo estoy jugándome, em, mantengo los costos fijos iguales al adquirir esa nueva maquinaria o los reduzco, pero estoy incrementando mis ventas. Entonces yo estoy tocando en juego esas ventas, pero utilizando también la parte operativa asociada a mis costos. Entonces, jóvenes, la idea mía aquí es de que ustedes puedan entender cómo nosotros podemos buscar otras estrategias. Ahora, ¿cómo puedo saber yo si mi empresa está apalancada operativamente? Uno, si su resultado es mayor a uno, eso es como la parte fundamental. Si su resultado es mayor a uno al aplicar esta fórmula que está mostrándose en pantalla, podemos decir que estamos bajo un apalancamiento operativo. Pero, repito, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos que en efecto tiene que ver con la operación? Bueno, ¿cómo determino yo mi margen de contribución? Al restar mis ventas menos mis costos variables. Entonces obtengo mi margen de contribución, luego resto mis costos fijos, obtengo mi utilidad. Antes de intereses e impuestos, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Si yo mantengo mis costos fijos, incrementé mis ventas y posiblemente me incrementó un poquito los costos variables, pero logré cubrir mis costos fijos, entonces yo sí estoy cumpliendo con la meta que tiene la empresa, que es cumplir con esas obligaciones. Y ahí yo estoy diciendo, bueno, la empresa, a pesar que tiene estos costos fijos, sí está incrementando y sí está incrementando sus ganancias. Por lo tanto, está apalancado operativamente, pero está ganando. Entonces la empresa está aprovechando los recursos que tiene en su operación para poder generar las utilidades. Ahora, ¿qué impacto va a tener eso en mi empresa? Mientras mayor grado de apalancamiento haya, mayor rentabilidad puede existir. Pero también asociado a esto viene un mayor riesgo. ¿Por qué, jóvenes? Si una empresa ya tiene establecidos costos fijos, pero no logra generar o producir la cantidad de ventas para cubrir esos costos fijos, ¿qué va a ocurrir? La empresa va a incurrir en pérdidas. Y si la empresa incurre en pérdidas,
a pesar que esté apalancado operativamente, a pesar de que haya establecido una estrategia, pero si no logró cumplir con su meta, la empresa automáticamente va a perder y no nosotros vamos a tener la suficiente liquidez ni la suficiente rentabilidad para convencer a inversionistas o para cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, en muchas ocasiones ustedes pueden decirme, licenciada, el resultado me dio mayor que uno, estamos apalancados. Ok, está bien. Su respuesta sí, está correcta, pero yo quiero que usted me analice si ese apalancamiento es positivo o negativo. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando ustedes vean que desde el margen de contribución, que les repito, es cuando restamos nuestras ventas, nuestros costos variables, yo ya tengo una utilidad súper grande y estoy cubriendo con mis costos fijos. ¿Es positivo este apalancamiento? ¿Es mayor que uno? Usted va a concluir si hay apalancamiento, pero también va a poner su comentario de que este apalancamiento sí me está generando lo que yo necesito, es decir, la empresa sí está aprovechando sus recursos, pero usted también puede obtener un apalancamiento mayor que uno y darse cuenta que a pesar que la empresa obtuvo alguna utilidad, está casi como que uno dice al ras, ¿verdad? Como que están casi cubriendo con los costos fijos y queda poquita utilidad. Entonces, la empresa tiene que utilizar o establecer nuevas estrategias para poder aprovechar de una mayor forma esos recursos. Esos jóvenes es como un ejemplo del apalancamiento operativo. En resumen, ustedes van a concluir si hay o no hay apalancamiento operativo cuando el resultado sea mayor que uno. Pero también tienen que analizar si la empresa está cubriendo en su totalidad los costos fijos o si las utilidades que están quedando son muy importantes o si son bajas, para poder decirme si la empresa tiene que establecer nuevas estrategias para poder generar mayor rendimiento o para poder aprovechar mayor sus recursos. Entonces, sobre esa base tienen que guiarse. ¿Y por qué es importante que lo sepan? Porque así nosotros podemos conocer si estamos utilizando de la mejor manera nuestros recursos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos y ustedes van a notar pues la diferencia de uno con otro. Vamos a ver un ejemplo en donde aumentamos ventas, donde disminuimos ventas y también el grado de apalancamiento con base a ventas, que es cuando uno ya tiene establecido una cierta cantidad de ventas y qué efecto tendría. Ahora, el apalancamiento financiero, esto es un poco más sencillo porque sabemos de que ¿cuándo podemos decir que una empresa se encuentra bajo un apalancamiento financiero? Cuando esa empresa utiliza recursos externos para poder invertir y para poder generar rentabilidad. ¿Cuál podría ser esto? Cuando adquirimos un préstamo. Nosotros tenemos que pagar intereses, ustedes saben que hay una tasa asociada. Entonces, bajo ese concepto, nosotros podemos decir, bueno, esta empresa se encuentra bajo un apalancamiento financiero, pero tenemos que también determinar, ¿estamos obteniendo rentabilidad o no estamos obteniendo lo que nosotros queremos? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a analizar si la empresa logra cubrir con lo que está generando los intereses que tiene que pagar o si más bien esos intereses vienen a tener un impacto negativo. Porque ustedes saben que en muchas ocasiones nosotros podemos decir, sí, vamos a poder nosotros pagar la deuda, pero también tenemos que tener establecidas estrategias que nos aseguren que vamos a lograr esa meta, porque si no, vamos a estar pagando un préstamo así como que, ah, como, ¿cómo les puedo decir? A manotazos de ahogado, que agarro por aquí, agarro por allá, pero no logro cubrir. ¿Cuándo sucede eso en una empresa, jóvenes? Cuando esa empresa no analizó correctamente que tenía la capacidad de pago y o quizás se fue como a la emoción, a adquirir un préstamo, pero realmente no estableció una estrategia para ver de dónde obtenía los fondos para cubrir ese préstamo. Entonces, eso es como la parte importante y quiero que ustedes también lo tengan en mente. También porque les menciono estas dos aplicaciones, quizás me extendí un poquito en la explicación, pero porque quiero que ustedes capten la idea de estos apalancamientos. Por lo general, cuando nosotros escuchamos la palabra apalancamiento, automáticamente lo asociamos a que es cuando una empresa tiene un préstamo y está aprovechando ese préstamo, o sea, que tiene un costo fijo como es la tasa de interés
y lo está aprovechando para ganar más dinero o para obtener una mayor rentabilidad. Por lo general siempre se asocia a eso, pero para que también sepan que una empresa puede estar generando o aprovechando sus recursos operativamente para también incrementar sus utilidades. Y bueno, como en todo, tal vez mensaje bonito, siempre está el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que nosotros invirtamos, tratemos de mantener costos fijos, pero llega un momento que no podamos cumplir con las expectativas que teníamos en las ventas y en los costos variables y esto venga a tener un impacto negativo que nos genere pérdidas. Ok, entonces vamos a ver ahorita las fórmulas del apalancamiento operativo y luego vamos a ver unos ejemplos. Y luego les voy a explicar ejemplos de apalancamiento financiero. La fórmula del apalancamiento operativo es grado de apalancamiento operativo va a ser igual a cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos y cambio porcentual en las ventas. Y este que está aquí, que es el grado de apalancamiento a un nivel base de ventas, perdón, es porque nosotros establecemos la cierta cantidad que esperamos vender en un periodo determinado y podemos obtener también si vamos a estar bajo un apalancamiento, si vamos a poder cumplir o no. Ahora, veamos el primer ejemplo. Miren, esto es lo que yo les decía, hacer la fórmula va a ser súper sencillo. ¿Ya va a ser lo complicado? Bueno, tal vez no complicado, jóvenes, solamente el análisis que ustedes tienen que colocar, tienen que asegurarse que esté siendo viable, ¿verdad? El primer ejemplo, grado de apalancamiento operativo, indica lo siguiente. Suponga que Cheryl's Poster, una pequeña tienda de afiches, tiene costos operativos fijos de $2.500. Su precio de venta por unidad es de $10 y su costo operativo variable es de $5 por afiche. Como ustedes saben, el costo variable va asociado a la cantidad pues que se espera vender. Ahora nos dice, un incremento del 50% en las ventas de 1.000 a 1.500 unidades ocasiona un aumento del 100% en las utilidades antes de intereses e impuestos de 2.500 a 5.000. Vamos a ver cómo se determina esto. En el ejercicio le da únicamente esta información y esta. Usted tiene que venir y hacer como el mini estado de resultado. Y digo mini porque no lo vamos a hacer completo hasta llegar a la utilidad neta. Nos vamos a centrar hasta la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Por qué vamos a llegar hasta esta? Porque recuerde que en la fórmula lo que nosotros tenemos que analizar es el cambio porcentual que haya comparando un periodo con otro. Ok. Indica que la empresa vende en el primer escenario 1.000 unidades, pero luego dice que hay un incremento de un 50%. Entonces el incremento me dice que van a ser 1.500 unidades. ¿Cómo determinamos cuánto es el total de ingresos por venta? Cuando nosotros multiplicamos las unidades por el precio de venta por unidad. Entonces, si yo vendí 1.000 unidades, multiplico esas 1.000 unidades por $10, que es el precio de venta. Luego, en el siguiente me dice que incrementaron 1.500 unidades. Pero si se fijan, no me hablan nada que incrementaron el precio de venta. Por lo tanto, ustedes tienen que seguir considerando que es el mismo. Pero ¿qué hacemos? Multiplicamos 1.500 unidades por los $10 que vale cada unidad. Ahora, los costos fijos del ejercicio ya le daba que eran 2.500 de costos fijos y también aquí no le dice que van a cambiar. Colocamos los mismos 2.500 para cada escenario. Y luego los costos operativos variables, ¿cómo los vamos a determinar? Multiplicando las unidades que nosotros esperamos vender en el primer escenario por el costo operativo variable, que era de $5. Y lo mismo hacemos en el escenario número 2, las 1.500 unidades por los $5. Luego de eso, únicamente determinamos cuál es nuestra utilidad antes de intereses e impuestos, que sería restar a los $10.000, que son las ventas netas, menos los 2.500 de costos operativos fijos, menos los 5.000 de costos operativos variables. Como ustedes pueden observar, aquí nos da una utilidad de $2.500. Lo mismo hacemos en el siguiente escenario y obtenemos una utilidad de $5.000. Aquí, jóvenes, ya prácticamente yo hice como este mini estado de resultados en el que determiné las utilidades antes de intereses e impuestos.
Pero si recordamos la fórmula nos dice que tenemos que sacar un cambio porcentual tanto en esas utilidades como en las ventas. ¿Cómo determinamos ese cambio porcentual? Aquí yo se los dejé formulado. Si nosotros restamos al escenario 2 menos el escenario 1 y lo dividimos entre el escenario 1, vamos a obtener el cambio porcentual que hubo. Y aquí nos indica que fue de un 50%, que incluso aquí en el ejercicio ya le indicaba a usted de cuánto era el incremento, ¿verdad? Pero aquí, como pueden validar, lo estamos comprobando. Luego, en las utilidades hacemos exactamente lo mismo, que es dividir del escenario 2, es decir, los 5,000 menos los 2,500 entre los 2,500. Y obtengo cuál fue mi cambio porcentual, que aquí fue de un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Aquí mis utilidades incrementaron en un 100%. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Aquí tengo escrita la misma fórmula que está en este tab de fórmula y luego únicamente aplico la división, que sería el cambio porcentual en mis utilidades antes de intereses e impuestos, que es el 100%, y el cambio porcentual en las ventas, que es del 50%. ¿De cuánto es mi grado de apalancamiento operativo? Es de 2. Recuerden lo primero que yo les dije. ¿Cuál es la primer punto importante para determinar que si hay un apalancamiento operativo? Que sea mayor que 1. ¿Es mayor que 1? Sí. Por lo tanto, ya sabemos que si hay un grado de apalancamiento operativo. Ahora, con este cambio que va a haber desde el escenario 1 que yo tengo más el escenario 2, que es mi estrategia de un incremento de ventas, ¿qué puedo concluir yo? Voy a concluir, bueno, si hay un grado de apalancamiento operativo y con ese grado de apalancamiento operativo, yo estoy obteniendo un mayor beneficio. ¿Por qué? Porque mis utilidades están incrementando en un 100%. Por lo tanto, la empresa sí está sabiendo aprovechar sus recursos porque podemos ver que hay un 100% de incremento en las utilidades. Y ahí ya tienen el primer ejercicio del grado de apalancamiento operativo. Como pueden ver, no es complicado. Aplicar la fórmula es sencillo. En lo que ustedes tienen que tener como un poquito más de, ¿cómo les puedo decir? De cuidado es de que, vaya, por ejemplo, esto de acá únicamente es como informativo. Les voy a poner una línea. Esta primera parte, las cantidades. Cuando ustedes vayan a determinar sus utilidades de intereses e impuestos, únicamente consideren el total de sus ingresos, pero no vayan a considerar unidades de ventas, porque recuerden que esas son cantidades, no son montos que los van a restar. Eso es más que todo. Ok, este sería el primer ejemplo, joven. Vamos a ver el segundo ejemplo. En el caso de este segundo ejemplo, se los cambié. Aquí en vez de haber un incremento, vamos a colocar una disminución para que ustedes puedan ver cómo es el resultado. Acá como es el mismo ejercicio anterior, pero en vez de haber un aumento en 50%, va a haber una disminución. Así que veamos. Iban a vender 1,000 unidades, pero bueno, como disminuyeron un 50, más bien se lo vamos a vender 500 en el segundo escenario. Aquí ustedes si gustan nos pueden poner escenario 1, escenario 2. Determinamos cuántos son nuestros ingresos por ventas al multiplicar por los $10 cada unidad, que es nuestro precio de venta, aquí está establecido, miren. Luego los costos fijos variables, ya sabemos que son los 2,500, únicamente los colocamos. Y los costos operativos variables son cada unidad por los $5, que es nuestro costo operativo variable. Y aquí tenemos que en el escenario 1 son $5,000 y en el escenario 2 son $2,500. Cuando nosotros aplicamos ya la resta para determinar nuestra utilidad antes de intereses e impuestos, como pueden ver, en el escenario 1 teníamos ganancia y en el 2 teníamos ni ganancia ni pérdida. Aquí estamos en cero. ¿Por qué? Porque lo que esta empresa logró producir en el mes, más los costos variables que tuvo, cuando nosotros obtenemos nuestro margen de contribución, nos queda exactamente igual que los costos fijos. Por lo tanto, sí logramos cubrirlos, pero la empresa no está obteniendo ninguna ganancia. Y aquí vemos los cambios porcentuales, que hay disminuciones de un 50% y hay disminuciones de un 100%.
Ahora vamos a aplicar la misma fórmula. Como pueden ver, cambio porcentual en las utilidades antes de intereses y impuestos, lo que obtenemos es un 100%. Y aquí, cambio porcentual en las ventas, la disminución de un 50%. Cuando nosotros venimos y dividimos esto, obtenemos como resultado 2. Solo quiero ver si tiene decimales. No, es 2 cerrado. Entonces tenemos que mi grado de apalancamiento operativo es 2. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿hay apalancamiento operativo en este ejercicio? Su respuesta tiene que ser sí. Independientemente de que sea disminución, mi resultado es mayor que 1, por lo tanto, sí hay apalancamiento operativo. Pero, ¿qué tenemos que agregar aquí en nuestra conclusión? La empresa sí tiene apalancamiento operativo, pero la empresa no está produciendo ninguna rentabilidad. Entonces, aunque sí quizás estableció en algún momento, vamos a aprovechar recursos, no está cumpliendo esa meta. No, ¿por qué? Porque no lo está cumpliendo, porque no está generando ninguna utilidad. Al menos jóvenes está cumpliendo con los costos fijos, pero no le queda nada a la empresa. Y bueno, entonces esa debería ser su conclusión. Si aquí fuera una disminución un poquito mayor, quizás aquí lo que le diera fuera pérdida. Entonces, y dependiendo de ese resultado, también ustedes tendrían que concluir. Como les digo, ¿cómo determinamos nosotros que la empresa está aprovechando o no sus recursos? Entonces, eso depende del resultado que obtiene al final. Este sería como el segundo ejemplo. Como pueden ver ustedes, jóvenes, aplicar la fórmula es muy sencillo. Solo tienen que irse enfocando entre está ganando, no está ganando, tiene apalancamiento. Si es mayor que 1, pues sí tiene apalancamiento, pero también concluyamos si es beneficioso. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es con los mismos datos, pero aquí es como estableciendo una cantidad en específico. Por ejemplo, tenemos el mismo ejercicio anterior, pero aquí estamos diciendo que son las 1000 unidades. Vamos a ver cómo va enfocado el grado de apalancamiento. Pero lo voy a expresar acá. Ok, tenemos los costos fijos de 2.500, el precio de venta de 10, costo variable por unidad de 5 y las ventas que eran las 1000, que es como nosotros digamos que es el primer escenario, ¿verdad? Yo vengo, aplico mi fórmula y aquí únicamente es como de ir multiplicando o dividiendo. Por ejemplo, voy a multiplicar la cantidad por el precio de venta menos el costo variable. Mi resultado es 5000. Y aquí prácticamente es como que yo estoy obteniendo mi margen de contribución. Luego, las cantidades por el precio de venta menos el costo variable menos el costo fijo. Aquí estoy obteniendo la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Cuánto es mi grado de apalancamiento operativo? De 2. Si se fijan, es lo mismo que yo tenía acá. ¿Bien? Es como que estoy viendo esto entre esto. Y aquí obtengo el resultado. Entonces sería el mismo análisis. Ya que ustedes pueden aplicar esta fórmula que está aquí o lo pueden hacer de esta forma. Pero bueno, ustedes siempre guíense en el ejercicio por lo que yo les coloque. Si yo les pido, encuentre el resultado con base al GAU, o sea, GAU es así, como este G-A-O-Q, o si les pido que hagan todo este desarrollo. Y bueno, aquí se hay apalancamiento y la empresa sí está aprovechando también los recursos. Y en este número 4, que es de sensibilización, lo que les dice es que uno, hay una disminución en costo variable y dos, hay un incremento en costo fijo. Vamos a ver el efecto que esto pueda tener. Por ejemplo, el anterior es este, como pueden ver, es el mismo que yo tenía acá. Y el nuevo es cuando mis costos fijos incrementan y mi costo de venta disminuye. Si se fijan, las cantidades son las mismas, pero el precio de venta también es el mismo. Vamos a aplicar la fórmula, jóvenes, que sería las cantidades por el precio de venta menos los costos variables me da 5.500. O sea, mi margen de contribución aquí es un poquito mayor.
Y aquí, las cantidades por el precio de venta menos el costo variable menos el costo fijo me da 2.500. Si se fijan acá, el resultado me da 2.20. ¿Qué hace que este resultado me incremente? Por los costos fijos que me incrementaron. Recuerden que nosotros estamos aprovechando esto para poder incrementar nuestra rentabilidad. Entonces, me incrementaron, sí es cierto, pero como me disminuyó mi costo variable, eso ayudó también a que la empresa tal vez no se fuera con mucha más pérdida o algo por el estilo. Más bien al contrario, la empresa obtuvo mayor ganancia y está apalancándose positivamente, por decirlo así. Y eso sería el análisis con base a esta sensibilización. Ok, en resumen, jóvenes, con el grado de apalancamiento operativo nosotros determinamos si esta empresa, uno, está aprovechando sus recursos, dos, conocer el grado en el cual está apalancado a través de sus costos fijos, y tres, si esta empresa de verdad con ese apalancamiento está teniendo beneficios que sean en pro de la empresa. ¿A quién, con otros podemos decir, a quién le va a ir mejor con estos beneficios? Pues a los inversionistas, a los socios de la empresa o dependiendo de todos aquellos que necesiten, pues, eh, si quieren pagar en algún momento, o mejor dicho, si quieren incrementar quizás algún precio, ellos pueden hacer ese tipo de análisis para ver que no le afecte sus costos fijos, ¿verdad? O que sus costos variables no sean tan, no se incrementen tanto de un periodo a otro, porque al final la idea es que siempre tengan utilidades. Y esto sería, jóvenes, la explicación en cuanto al grado de apalancamiento operativo. Les voy a explicar el grado de apalancamiento financiero. Es muy similar, hay una fórmula establecida, pero este va enfocado a los intereses. Ahorita se los proyecto. Ok, jóvenes. Aquí tengo el apalancamiento financiero. Bueno, ya les había hecho una pequeña explicación sobre este. Este es un poquitito más sencillo, pero en resumen, ¿qué queremos decir? Nosotros tenemos recursos externos que nos están ayudando a generar beneficios para la empresa. Y estos beneficios, ¿cómo se ven? A través de los rendimientos, que es lo mismo que hablemos de utilidades. Y de igual forma, siempre recuerden esto. Lo voy a colocar acá. Mayor apalancamiento es igual a mayor rentabilidad. Se lo voy a poner aquí bien bonito. Pero eso también va asociado a que es un mayor riesgo. Si yo tengo un mayor grado de apalancamiento, es muy probable que mi rentabilidad mejore, pero también es muy probable que tenga un mayor riesgo para que eso no suceda. Entonces me pueden decir, ¿y cómo esto puede ser posible? Ustedes saben que cuando nosotros establecemos una estrategia, nos estamos arriesgando a que esa estrategia funcione o que no funcione. Si esa estrategia funciona, nos va a ir de maravilla. Pero si lastimosamente esa estrategia no nos funciona y nosotros hemos puesto todo nuestro empeño, hemos invertido, o sea, cuando hablo de empeño es, hemos puesto mente, cabeza y aparte dinero, y si no nos va bien, va a haber un mayor riesgo de que tengamos pérdidas y tengamos problemas financieros. Ok, entonces, la fórmula para el apalancamiento financiero es cambio porcentual en GPA, que significa ganancias por acción, entre el cambio porcentual en utilidad antes de interés e impuestos, que es eso que tenemos acá. Ok, jóvenes. Vamos a ver entonces el ejemplo. Este se ve un poquito más largo,
Yo se lo voy poniendo por paso. ¿Qué es lo que aquí se ve más largo? El desarrollo del estado de resultados. Ahora, otro punto muy importante. Si ustedes están haciendo un ejercicio, recuerden siempre leer bien los datos que les dé el ejercicio porque yo perfectamente les puedo decir de un solo las ganancias disponibles para los accionistas, que esto, cuando ustedes vean esa frase, ganancias disponibles para los accionistas, es lo mismo que nosotros hablemos de la utilidad neta. Entonces, si yo les pongo un ejercicio, la utilidad neta es tal, pero también les doy aquí el montón de datos. Usted puede perfectamente empezar a desarrollar desde la utilidad neta porque es la información que ocupa para desarrollar todo el ejercicio. Ahora, veamos lo que dice el ejercicio. Shen Foods, una pequeña empresa de alimentos asiáticos, espera utilidades antes de intereses e impuestos de $10,000 para el año en curso. Posee un bono de $20,000 con una tasa de interés cupón del 10% anual y una emisión de 600 acciones preferentes en circulación de $4, que es el dividendo anual por acción. Además, tiene 1,000 acciones comunes en circulación. El interés anual del bono es de $2,000, que eso se determina a multiplicar los 20,000 del bono por la tasa de interés. Y los dividendos anuales de las acciones preferentes son de 2,400, que serían los $4 por acción por las 600 acciones que tiene la empresa. Ahora, vamos a, primero, a desarrollar este resultado y luego a determinar el grado de apalancamiento financiero. En este primer caso, también muy similar al anterior, vamos a ver cuando existe un incremento. Aquí nos dice que las utilidades en este escenario número 1, aquí se lo voy a escribir, este es lo que está sucediendo actualmente. Pero la empresa dice, con esta información que yo tengo, voy a imaginarme que voy a incrementar mis utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a producir esto? Empecemos a desarrollarlo. Ok. Recuerden que cuando nosotros tenemos un estado de resultados, las utilidades antes de intereses e impuestos, vamos desarrollando consecutivamente hasta llegar a la utilidad neta. ¿Qué sigue después de esto? Si dice utilidad antes de interés e impuesto, lo que nos falta calcular es 1 el interés y 2 el impuesto. Entonces, ¿cuáles son los intereses? Aquí el mismo ejercicio le indicaba que tenía un bono de 20,000 con la tasa de interés del 10%, únicamente multiplico el bono por la tasa de interés. Y luego de eso obtengo mi utilidad antes de impuesto. Ahora, ¿cuál es el impuesto? Aquí nosotros utilizamos el 25%. ¿Cómo lo determino? Al multiplicar mi utilidad antes de impuesto por la tasa del impuesto de la renta, que sería el 25%. Luego vengo y obtengo, al restar mi utilidad antes de impuesto, menos el impuesto, obtengo mi utilidad neta después de impuesto. ¿Qué le resto después? Los dividendos de acciones preferentes, que serían los 600, las 600 acciones preferentes que tenía en circulación por los $4 que valía cada una de esas acciones. Y que fueron los dividendos que se entregaron. Ok. Y aquí están los $2,400. Una vez que yo haya determinado todo eso, obtengo mi utilidad neta. Que mi utilidad neta para el primer escenario sería de 3,600. Y el segundo escenario hago lo mismo que les acabo de explicar y obtengo 6,600. Como ustedes pueden ver, jóvenes, hubo un incremento en mis utilidades. Entonces, vamos a ver qué impacto tiene esto a términos de apalancamiento. En la fórmula nos indica que tenemos que conocer el cambio porcentual en las ganancias por acción. Identifiquemos eso primero. ¿Cómo encuentro yo cuáles son mis ganancias por acción? Divido mi utilidad neta entre las acciones comunes en circulación que yo tenía, que el ejercicio ya me indicaba que eran 1,000. Por lo tanto, únicamente lo divido y obtengo que mi ganancia por acción para el primer escenario es de 3,60. Lo mismo hago con el escenario número 2, mi utilidad neta entre mis ganancias por acción, perdón, entre mis acciones comunes en circulación y me da 6,60. Ahora vamos a aplicar la fórmula del GAP, que sería
determinar el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. Aquí tomo las utilidades antes de intereses de impuestos en cada uno de los escenarios y saco la variación porcentual, que sería al restar yo mi utilidad por acción del escenario 1 menos mi utilidad por acción del escenario, perdón, mi utilidad de interés e impuestos del escenario 2 entre el escenario 1 y obtengo que es un 40%. Y lo mismo hago con las ganancias por acciones y aquí me da un 83%. ¿Qué tengo que hacer después? Dividir estos dos resultados, que sería 83% entre 40%. Y aquí obtengo un resultado de 2,08%. Lo mismo que en el grado de apalancamiento operativo, aquí, ¿cómo determinamos que sí hay un grado de apalancamiento financiero? Cuando el resultado sea mayor que 1, que es sí. ¿Por qué? Porque obtengo 2,08. Entonces, recordemos que mientras mayor sea este resultado, mayor es mi grado de apalancamiento. Esta empresa está utilizando recursos externos para poder generar utilidades, si lo está haciendo. Aquí lo vemos, los intereses, que son los costos fijos que está pagando la empresa. Entonces, ¿cómo podemos saber que la empresa sí está obteniendo un beneficio? Porque aquí podemos ver que sus utilidades están incrementando, jóvenes. Por lo tanto, hay apalancamiento financiero, pero también yo tengo un beneficio. ¿Cuál es este beneficio? Que tengo un incremento en mis utilidades de casi un 100%. Y bueno, aquí ya determiné el primer ejercicio del grado de apalancamiento financiero. Bueno, como tal vez haciendo un énfasis, yo sé que ahorita solamente estoy explicando los ejercicios, pero jóvenes, yo también voy a hacer más prácticas cuando estemos en la clase. La idea es de que ustedes vayan adelantándose con esta grabación y luego en la siguiente clase, pues ya solo vayamos como directo a las preguntas puntuales que ustedes puedan tener y que el tiempo no se nos agote, porque ustedes saben que la clase únicamente es de 1 hora y así ya vayamos nosotros practicando en conjunto. Ok, como les indico, ustedes desde ahorita pueden ir anotando sus consultas, sus dudas, para que al momento de que yo ya esté conectada con ustedes, entonces únicamente me las van indicando y los vamos viendo de forma puntual. Este es el mismo ejercicio anterior, con la diferencia que aquí vamos a ver una disminución en las utilidades antes de intereses e impuestos. Aquí pueden ver que está la disminución del 40%, escenario 1, y aquí tengo mi escenario 2. Hago lo mismo, jóvenes. Calculo los intereses, que ya me lo está dando el ejercicio acá. Determino la utilidad antes de intereses. Calculo el impuesto de la renta. Lo resto, determino mi utilidad neta después de impuestos. Y aquí los dividendos de acciones preferentes, que ya también los determiné con las 600 acciones que tiene preferente en circulación por $4 que vale cada dividendo. Y obtengo mi utilidad neta. Para el primer escenario es de 3.600 y para el segundo es únicamente de 600. Si se fijan, una disminución considerable. Ustedes me pueden decir, pero la empresa posiblemente se encuentra apalancada. Sí, posiblemente sí, pero también las estrategias que quizás estableció no están siendo muy favorables. Y con esto quiero aclararles que nosotros digamos que la empresa está apalancada no es algo malo, únicamente estamos concluyendo que sí está aprovechando a través del recurso externo para poder generar su propio rendimiento. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que ustedes con dinero prestado están generando utilidades. Estamos sabiendo aprovechar. Venimos, de igual forma, determinamos la ganancia por acción, como les repito, al dividir la utilidad neta de cada uno entre las acciones comunes en circulación. Y lo pueden ver, miren, utilidad neta, acciones comunes en circulación. ¿Cuánto es mi ganancia por acción? Para el primer escenario es de 3,60. Para el segundo escenario es de 0,60. Aquí, jóvenes, determino cuánto es la variación porcentual en las utilidades de intereses e impuestos y en las ganancias por acción. En el primero hay una disminución de un 40%.
¿Por qué? Porque esa fue la cantidad que disminuyeron mis utilidades antes de intereses e impuestos. Y en el segundo hay una disminución de un 83%. Ahora, aplicando la fórmula, jóvenes, que es dividir las ganancias por acción entre las utilidades antes de intereses e impuestos, obtengo que mi resultado es de 2.08. Es el mismo resultado anterior. Ustedes me pueden decir, pero ¿qué conclusión diferente va a haber acá si es el mismo resultado? Primero, concluimos que hay apalancamiento, sí lo hay, porque es mayor que 1. Pero ¿cuál va a ser la diferencia en nuestra conclusión? En que en este apalancamiento, o sea, en este escenario, a pesar que hay un apalancamiento financiero, el riesgo del cual nosotros teníamos miedo se está viendo aquí más latente, porque la empresa no está produciendo mucha rentabilidad. Entonces, se imaginan de que la empresa tuviera una mayor disminución en sus ingresos, posiblemente estaríamos en pérdida. Y eso no es lo que busca la empresa. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que si tenemos apalancamiento, no descuidemos nuestras estrategias con las cuales ya tenemos planteados los objetivos y las metas, porque con esa estrategia es que la empresa va a poder salir adelante y va a poder cumplir con las obligaciones que se le presenten. Y aparte de eso, va a poder generar su rentabilidad. Y bueno, jóvenes, ese sería un segundo ejemplo de un apalancamiento financiero. En resumen, ¿cómo nosotros determinamos que hay tanto un apalancamiento operativo como un apalancamiento financiero? En primer lugar, que el resultado sea mayor que 1. En segundo lugar, dependiendo si usted ve que hay beneficio o no hay beneficio, puede concluir si ese apalancamiento le está generando mayor rentabilidad o al contrario, el riesgo o el miedo que tenía esa empresa se está viendo reflejado a través de las utilidades o las pérdidas que se están presentando. Sobre esa parte voy a ir enfocada su conclusión. Y bueno, jóvenes, aquí les expliqué estos ejercicios, espero que sean de mucha ayuda. Como les indico, ustedes pueden ir haciéndolo en su cuaderno, pueden ver la grabación, ver lo que os estoy indicando y si en algún momento les queda una duda acerca de estas explicaciones, con las prácticas que hagamos en clase, pues ahí nosotros vamos a ir despejando esas dudas o ustedes ya las llevan anotadas y yo pues les apoyo con eso. Espero que sea de mucha ayuda. Y bueno, esto también les va a servir para la tarea que tienen en el campo virtual, que es sobre ejercicios de grado de apalancamiento operativo y de grado de apalancamiento financiero. Muchísimas gracias, jóvenes, por prestarme atención. Nos estamos viendo en la clase. Un gusto. Saludos.